Vamos a hablar en esta mañana de dos extremos, dos posiciones contrarias que encontramos generalmente en el cristianismo. En un lado está el liberalismo, que es sencillamente que todo es permitido, todo es aceptado, todo es normal. Y el otro extremo opuesto, contrario, antagónico, es el legalismo, donde encontramos que entonces es todo lo contrario. Todo es pecado, nada es permitido, todo es pagano. Por eso nuestro tema, tradiciones versus cristianismo. En el diccionario bíblico literalmente traduce la palabra o el término tradición como costumbre social, dice que se transmite de generación en generación por medio del proceso de socialización. Dice además, las tradiciones representan las creencias, los valores y modos de pensar de un grupo social. Los usos, las costumbres y los mitos son ejemplos de tradiciones, dice el diccionario bíblico. La tradición da al cristianismo, dice, su continuidad, pero su autoridad, oído, su autoridad siempre es y será secundaria a la Biblia. Aquí, mis hermanos, entonces, pienso que surgen dos preguntas. ¿Son malas las tradiciones o son buenas las tradiciones? Yo sé que a veces ha llegado, digamos, ese conflicto, esa pregunta a nuestra mente. ¿Será que las tradiciones son malas o será que las tradiciones son buenas? ¿Hasta qué punto las tradiciones pueden ser buenas o hasta qué punto las tradiciones pueden ser malas? Otra pregunta, ¿sería que Jesús condenó todas las tradiciones o Jesús condenó algunas tradiciones? La respuesta, pues obviamente es que Jesús no condenó todas las tradiciones. Jesús condenó y atacó las tradiciones que se contraponían o violentaban o transgredían la palabra de Dios. Pero aquellas tradiciones que para nada agreden, tergiversan o violentan la palabra de Dios, Jesús no las condenó. Para tener un equilibrio al respecto, vamos a dejar pues que la Biblia nos ilustre al respecto. La palabra tradición en el texto que nosotros conocemos, que leemos normalmente, viene de un término griego que significa paradosis y en su original significa transmitir de manera oral preceptos, enseñanzas, instrucciones y doctrinas. De ahí viene esa palabra tradición. Así que si comparamos el significado de la traducción del diccionario bíblico que leímos al inicio con su significado original, pues hay obviamente gran similitud. Las tradiciones, mis hermanos, en los tiempos de Jesús, algunas de ellas obviamente tenían un direccionamiento, tenían una inclinación totalmente negativa. Vamos a ver algunos ejemplos. En el Evangelio de Mateo, por favor, vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Vamos a ver un ejemplo de algunas tradiciones que tergiversaban o violentaban la palabra de Dios. Mateo 15, versículo 1 al 9, dice inicialmente, o 1 al 2, primero vamos a leerlo, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense, quebrantan la tradición, no era una ley. ¿Por qué tus discípulos violentan o quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, normalmente, pues, por cuestiones de higiene, uno cuando va a comer, ¿qué debe hacer? Lavarse las manos, ¿verdad? Es algo normal.
Pero mis hermanos, el problema aquí era que los fariseos, a ese rito ceremonial o esa costumbre, esa tradición de lavarse las manos, pues le estaban añadiendo algo más que no estaba en la palabra de Dios. Le atribuían a ese rito, a ese ritual, ¿verdad? Le atribuían algún poder especial espiritual, algo que no estaba en la Biblia. Fíjense, ellos se lavaban las manos, según los fariseos se lavaban las manos, y ellos pensaban y creían que con lavarse las manos se purificaban por dentro. Es decir, le atribuían un poder espiritual que la palabra de Dios, que la Biblia en ningún momento le daba. El verso 3 dice, respondiendo él, es decir, Jesús le respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí como que el Señor Jesús les devuelve la pregunta, ¿cierto? Les da con la misma moneda. Bueno, dice, entonces les dice, bueno, entonces ustedes respóndanme a ver. Ustedes que están criticando a mis discípulos porque no se bañan las manos, entonces ustedes respóndanme a mí también. Si están muy ofendidos, si están muy bravitos, respóndanme. ¿Por qué entonces, dice, por qué entonces sus tradiciones, decía el Señor, por qué entonces sus tradiciones se anteponen a la palabra de Dios? ¿Por qué le dan más importancia a las tradiciones que al mandamiento de Dios? El texto continúa diciendo, porque Dios, fíjense, porque Dios mandó diciendo, este sí es un mandamiento de Dios. El Señor Jesús dijo, miren, este sí es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso está en Éxodo 20 ya. Ese sí es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Que estaba en la palabra de Dios. Verso 5 dice, recuerden que aquí está hablándoles el Señor Jesús a los fariseos, a aquellos que le reprocharon, que le criticaron y que estaban muy bravitos porque los apóstoles no se lavaban las manos, porque no cumplían una tradición. Pero aquí el Señor les responde con un mandamiento. Dice el verso 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense que aquí los fariseos, o el Señor les responde, les coloca, los exhorta a que ellos le estaban dando más importancia a una costumbre de lavarse las manos, pero estaban dejando a un lado un mandamiento, el de honrar ¿qué? A padre y madre, que es un mandamiento que está en la palabra de Dios. Es decir, ellos le estaban dando más poder a las tradiciones, a las costumbres, que a un mandamiento de la palabra de Dios. Porque fíjense, ¿qué decía la ley? Decía, deben honrar a tu padre y a tu madre. Pero ellos decían, no, si nosotros si llevamos la ofrenda para el templo, por ejemplo, tenemos la ofrenda para llevarla al templo, pero mi papá o mi mamá están enfermos, necesitan sus remedios, necesitamos comprarle algo, y ellos decían, no, que se muera la vieja o que se muera el viejo, yo cumplo con llevar la ofrenda al templo. Fíjense, estaban dándole más importancia a una costumbre, una tradición, que el de honrar a su padre o a su madre, mis hermanos. Recordemos que el amor a nuestros padres se expresa por lo que nosotros hacemos por ellos, no por lo que decimos, porque hablar es muy sencillo. Así que estos fariseos que estaban criticando que los apóstoles no se lavaban las manos, habían torcido el mandamiento y habían hecho su propia doctrina, su propio mandamiento, dejando a un lado el mandamiento de Dios. Fíjense cómo el Señor aquí les responde a partir del verso 7. Les dice, hipócritas. Recuerdan que el domingo pasado hablamos de la hipocresía, ¿no? O sea, hipócritas. Están mostrando algo que no es real. Quítense la máscara. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Les suena natural? Familiar, ¿cierto? Los fariseos se enfurecen a veces cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan la verdad. Así como estos fariseos dice que se enfurecieron porque Jesús les dijo la verdad, porque les dio donde más les dolía, porque ellos entendieron lo que el Señor les quería decir, ¿verdad? Ellos lo entendieron, pero no lo obedecían. Entendían perfectamente, ellos no eran ningunos tontos. Ellos entendían perfectamente lo que el Señor les estaba queriendo decir, ¿pero qué? Pero no quisieron cambiar. ¿Cuántas personas, mis hermanos, entienden, comprenden lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios desea que hagamos, pero no queremos cambiar? A veces solamente nos ofendemos, pero no queremos cambiar. Mis hermanos, ¿saben cuál es el punto aquí? Que hoy en día está sucediendo lo mismo con muchos legalistas, muchos religiosos que dicen: esto es así, punto. Esto es pecado y punto. Así no lo diga la palabra de Dios. Nos convertimos en dogmáticos como la religión romana, ¿verdad? Los dogmas. Es que así es y punto. ¿Pero dónde dice eso? No, así se debe hacer. Usted debe creer esto, punto. Son religiosos, son legalistas. Porque hay, mis hermanos, una tendencia hoy día en el cristianismo de paganizar todo. De decir que todo es pecado. Ven una luz roja por ahí, una luz roja, uy, esa luz es pagana. Ven un número 6 por ahí en la placa, ese carro hay que venderlo porque ese carro es del diablo. Todo es pecado. Todo es pagano, mis hermanos. Fíjense que aquí estos hombres, estos fariseos, habían invalidado, habían hecho a un lado la palabra de Dios y han anteponido, le han dado más importancia a la costumbre, a la tradición o al mandamiento de ellos. Le daban más valor, repito, a las costumbres y tradiciones que la misma palabra de Dios. Miren lo que dice en la carta a los Colosenses, el capítulo 8, capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense que aquí otra vez aparece aquí la palabra tradición. Y este texto aquí nos indica el lado negativo de las tradiciones. Y surge nuevamente la pregunta, ¿acuerdan al inicio? ¿Serán que las tradiciones son malas? ¿O será que las tradiciones son buenas? Eso es precisamente lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a leer la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Vamos a ver algunos ejemplos de que habla la Biblia de tradiciones y costumbres. En el verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Instrucciones, aquí la palabra instrucción también viene de la palabra, en términos paradosis, que es tradición. Las tradiciones también significan, recuerden, instrucciones. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Recuerden que doctrina también viene de paradosis, que es tradiciones, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora recordemos, mis hermanos, que en aquel entonces no existía la Biblia, no teníamos la Biblia como la tenemos hoy. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ni capítulos, ni versículos. La Biblia no se había terminado. Ellos usaban solamente el Antiguo Testamento. Tenían los pergaminos del Antiguo Testamento. Así que era muy difícil en aquel entonces pues poderse enseñar y compartir la palabra de Dios, a no ser, ¿por qué? Por medio oral. En la antigüedad se compartía la palabra de Dios por medio oral, ¿verdad? Esa expresión de
transmitida oralmente, también venía de ese término paradosis, que es doctrina. Otro ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Recuerden, enseñanza, nuevamente, tradición. Significa tradición. Ahora, existen, mis hermanos, muchas tradiciones o muchas costumbres que no agreden, repito, que no violentan, que no contradicen la palabra de Dios. Y todas esas tradiciones, mis hermanos, la mayoría de cristianos, la mayoría de iglesias cristianas, pues estamos de acuerdo y las aceptamos porque, repito, para nada violentan, para nada agreden o tergiversan la palabra de Dios. Hay un montón, repito, un montón de tradiciones y costumbres que están por ahí, pero que la Biblia no dice nada de ellas. La Biblia no habla absolutamente nada de ellas al respecto, pero que, repito, no agreden, no violentan, no contradicen la palabra de Dios. Y por ende, pues, no debemos rechazarlas, porque en nada, repito, tergiversan la palabra de Dios. Como también existen otras tradiciones, otras costumbres que también están por ahí, pero que sí violentan, sí contradicen o sí agreden la palabra de Dios. Y esas tradiciones, pues obviamente debemos sí rechazarlas, porque se anteponen a la palabra de Dios. Debido, mis hermanos, a esta clase de tradiciones nocivas, esas tradiciones que afectan, que violentan la palabra de Dios, o con base en esas tradiciones, entonces hemos adoptado, o el cristianismo ha adoptado una posición de rechazar o de no aceptar todas las tradiciones. Porque, repito, porque existen algunas que violentan la palabra de Dios, entonces la posición es que no, todas las tradiciones entonces son malas y no debemos aceptarlas. Recuerden la pregunta: ¿Jesús rechazó todas las tradiciones? La respuesta es no. Jesús no rechazó todas las tradiciones. Vamos a ver un ejemplo de por qué no todas las tradiciones son nocivas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Está en el Lucas capítulo 4. Vamos a leer el verso 16. Dice lo siguiente: vino a Nazaret, Jesús, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Recordemos que una de las traducciones para costumbre es tradición. Vemos aquí entonces que Jesús tenía por costumbre, o sea, Jesús tenía por tradición, acostumbraban a hacerlo, era normal, ¿qué? Ir a una sinagoga. Era la costumbre en aquel entonces. Ahora, no existe en la Biblia, mis hermanos, un solo mandamiento que ordene edificar sinagogas. No dice nada en la Biblia de edificar sinagogas. Así que, mis hermanos, aquí el Señor Jesús no condenó el ir a una sinagoga, recuerden, aunque la Biblia no ordenaba edificar sinagogas o ir a una sinagoga. ¿Por qué? Porque la respuesta es: ¿en qué violenta la palabra de Dios? ¿En qué se tergiversa la palabra de Dios? El ir a una sinagoga. ¿En qué afecta eso a la palabra de Dios? En que ellos fueran a una sinagoga. Recuerden que las sinagogas se originaron en la época durante el exilio de Israel por los babilonios, cuando los israelitas tenían que reunirse a veces en cuevas, en catatumbas, porque eran perseguidos. Ellos después comenzaron a reunirse en algunas casas, en algunos lugares, y a esas reuniones de personas, a esas reuniones le dieron el nombre de sinagogas. Y ahí surgió la tradición, una costumbre. Bueno, la Biblia no ordena nada de reunirse en sinagogas. Y Jesús no condenó esa tradición de reunirse en una sinagoga. Es más, Él iba a las sinagogas. Porque, recordemos una vez más, ¿en qué afectaba eso la palabra de Dios? ¿En qué contradecía la palabra de Dios el ir a una sinagoga? Resulta, mis hermanos, que hoy día algunas personas, algunos legalistas, condenan, por ejemplo, las iglesias modernas
porque nos reunimos en lugares como estos o algunos auditorios mucho más grandes, modernos. Ellos dicen que lo censuran y le dicen que eso es paganismo, porque en la antigüedad los cristianos no se reunían en lugares como estos. Pero mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo podían reunirse en lugares como estos si estaban siendo perseguidos? No tenían la más mínima posibilidad de reunirse en estadios, en coliseos, en lugares como estos, porque eran perseguidos. Tenían que reunirse en lugares donde no los podían encontrar. Así que el Señor Jesucristo, mis hermanos, no reprendió aquí la tradición, la costumbre de ir a una sinagoga para el estudio de la palabra de Dios. ¿Y por qué entonces hoy en día muchos censuran o critican que los cristianos nos reunamos en lugares como estos? Jesús ni siquiera lo hizo Jesús, pero hoy día muchos religiosos sí lo hacen. Dice el verso 22 en Juan 10, 22. ¿Sí es ese? Sí. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Pónganle cuidado, mire, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era una festividad. En aquel entonces los judíos se reunían en ese día, comían, se divertían, pasaban un tiempo alegre con las familias y esa fiesta se llamaba la fiesta de la dedicación. Y Jesús estaba allí en aquella fiesta de la dedicación. Ahora, el meollo aquí, mis hermanos, es que la Biblia no ordena celebrar la fiesta de la dedicación. No es una ordenanza bíblica como la fiesta de la Pascua, como la fiesta de los panes, fiestas que estaban ordenadas para los judíos. Pero de la fiesta de la dedicación no existe absolutamente nada en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Era una fiesta o una tradición que ellos comenzaron a celebrar allí en aquel entonces. No era un mandamiento, no era una ordenanza. ¿Cuándo se originó esta fiesta de la dedicación? Esta fiesta de la dedicación, mis hermanos, se ordenó unos años antes, cuando unos hombres liderados por Antíoco Epifanes entraron al templo y lo profanaron. Y allí entonces se levantaron unos judíos encabezados por Judas Macabeo y purificaron el templo, los sacaron de ahí, los castigaron. Entonces, en honor a esa obra o al valor de esos judíos que purificaron el templo, entonces comenzó a celebrarse la fiesta de la dedicación. Una costumbre, fue una tradición, no fue ordenada por Dios, no estaba en la Biblia. Pero vemos aquí, mis hermanos, que el Señor Jesús fue y participó de esa tradición. Él fue y participó de esa celebración, de esa costumbre, y no la condenó, no la censuró. ¿Por qué? Porque ¿en qué violentaba la palabra de Dios? En que fueran, se reunieron un día, celebraban ahí, estaban contentos, felices con sus familias. No estaban contradiciendo la palabra de Dios para nada. Esto, mis hermanos, ¿qué nos enseña? Que no todas las tradiciones, que no todas las costumbres son malas. No todas son necesariamente malas. No todas las costumbres y tradiciones violentan la palabra de Dios, tergiversan la palabra de Dios. Y esto nos lleva a inferir, mis hermanos, que aquellas tradiciones o costumbres que no violentan la palabra de Dios, que no contradicen la palabra de Dios, que no afectan la palabra de Dios, pues no son condenables. Porque ¿qué malo tienen que ellos se reunían allí en aquel entonces para celebrar, para pasar un tiempo contentos? Mis hermanos, en la iglesia cristiana existen también muchas tradiciones, muchas costumbres que nosotros practicamos y que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, la reunión el día domingo. ¿Dónde dice que debemos reunirnos el día domingo? ¿Dónde dice? En ninguna parte. La Biblia no manda, no ordena que debemos reunirnos el día domingo. No existe un solo mandamiento que diga que los cristianos debemos reunirnos el día domingo. Lo que sucedió fue que tal vez, como el día domingo fue el día que el Señor Jesucristo resucitó, pues tal vez comenzaron algunos a reunirse, algunos cristianos a reunirse los domingos, a congregarse allí. Y de allí surgió la costumbre y la tradición de reunirnos los días domingos.
Pero repito, no existe un mandamiento que diga que debemos reunirnos el día domingo. Ahora, pero sí surgen aquí entonces los legalistas, las personas que están en contra de todas estas tradiciones. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Es que reunirse el día domingo, eso es paganismo. Porque el día domingo es pagano, es de origen pagano. De hecho, mis hermanos, permítanme decirles que de la caída de Adán y Eva, de ahí para acá, casi todo es pagano. Todas las cosas, costumbres, tradiciones que vienen desde allí, todo eso prácticamente es pagano. Mis hermanos, el domingo no es un día pagano. El reunirnos los domingos no es paganismo. ¿Por qué? Miremoslo. 1 Corintios capítulo 16, verso 2 dice la palabra de Dios. Miren, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí, mis hermanos, está hablando el apóstol Pablo aquí a los primeros cristianos. Les dice, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Es decir, desde allí ya ellos tenían por costumbre reunirse los domingos. Pero repito, no es una ordenanza, no es un mandamiento, una tradición. Ellos comenzaron, repito, los primeros cristianos tal vez comenzaron a reunirse el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó. Y tal vez en honor a eso, pues ellos comenzaron a reunirse el domingo. Pero no era porque fuese una orden, un mandamiento de la palabra de Dios. El primer día, fíjense, los primeros cristianos se reunían. Sin embargo, repito, para unos, para algunos, el origen o reunirnos el día domingo, dice, tiene un origen pagano. Ahora, para otros, entonces, los opuestos es que el que no se congregue el día domingo, entonces, es un pecado imperdonable. El no ir a la iglesia el domingo, eso es un pecado capital. Cuando encontramos que, repito, la Biblia no ordena reunirnos el día domingo. Es una costumbre, es una tradición. Y los cristianos lo hemos hecho en honor a qué? En honor a que pues, el Señor Jesucristo resucitó el día domingo. Un día importante, es el día del Señor. Ahora, hay iglesias que se reúnen, por ejemplo, a veces se reúnen los miércoles, o se reúnen los sábados a orar, a ayunar. Entonces, ¿cómo hacemos con ellos? También son paganos, porque es que el sábado es un día especial, un día diferente. Entonces son sabáticos. Fíjense, mis hermanos, cómo las personas, los dos extremos, los legalistas y los liberales, tienen sus posiciones y sus argumentos para atacar de una manera o de otra. Eso, mis hermanos, la Biblia lo llama colar el mosquito y tragarse el camello, el darle más importancia a las cosas externas, a las cosas sin importancia, pero dejar a un lado el mandamiento de Dios. Anteponer la doctrina de los hombres y hacer a un lado la doctrina de Dios. No haga esto, no haga aquello, no se ponga eso, no mire esto, no vaya allí, no vaya aquí. Un montón, repito, un montón de mandamientos, de enseñanzas, de doctrinas humanas que para nada tergiversan la palabra de Dios. Otro ejemplo, ¿cómo debe ser el culto dominical? ¿Cómo debe ser el servicio en un culto? Algunas iglesias tienen por costumbre, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Damos un inicio, una apertura, hacemos una alabanza, adoración, luego predicamos la palabra del Señor y por último, pues hacemos el cierre. Pero resulta que, mis hermanos, otras iglesias cristianas no lo hacen de esta manera. Por ejemplo, ellos pueden iniciar al contrario, pueden iniciar con la predicación de la palabra de Dios, pueden terminar con la alabanza o hacerlo de una manera diferente. Ahora, el problema es que cuando alguien de estas iglesias van a esas iglesias, entonces, eso es un culto pagano. No es que hacen lo contrario, allá comienzan con alabanza.
O si ellos vienen aquí y dicen, no, esta es una iglesia pagana porque allá hacen lo contrario. Nosotros lo hacemos diferente. Y ya por eso, mis hermanos, entonces comenzamos a juzgar y a censurar y a violentar pues las costumbres y las tradiciones de otras iglesias, cuando, repito, mis hermanos, en la Biblia no dice nada al respecto de cómo debe ser el orden de un culto. No lo dice por ningún lado. No existe nada al respecto, mis hermanos. Otro ejemplo, la iglesia infantil, por ejemplo. ¿Dónde dice la Biblia de la iglesia infantil? ¿Dónde manda la Biblia que debe haber iglesia infantil? ¿De dónde surgió ese cuento de la iglesia infantil? Mis hermanos, eso surgió de la Reforma para acá, cuando un sacerdote llamado Calvino, ese sacerdote se unió a la Reforma, y él, viendo la falencia que existía en la enseñanza de los niños, pues él comenzó a practicar lo de la iglesia infantil, y de ahí para acá pues se volvió costumbre y tradición, la iglesia infantil. Ahora pregunto, ¿es malo? ¿Una iglesia infantil es mala? ¿En qué violenta la palabra de Dios, verdad? En que los niños tengan su escuela infantil, tengan sus enseñanzas de acuerdo a su edad. ¿En qué violenta la palabra de Dios? Para nada, ¿verdad? Pero la Biblia no manda eso, no lo ordena, no, es simplemente una costumbre, es una tradición. Otro ejemplo, la celebración de la Navidad, que es muy polémica, ¿verdad? Que si la Navidad es mala, que si la Navidad es buena. ¿Qué significa Navidad? Viene de un término, natividad, que significa ¿qué? Nacimiento. Significa nacimiento. Significa el nacimiento ¿de quién? Del Señor Jesucristo. La Navidad celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, y esto nos habla que de la encarnación del Hijo de Dios, del amor del Padre mostrado a quién, a todos nosotros, el amor del Padre mostrado a la humanidad. Y aquí entonces obviamente surgen los críticos, viene la crítica. Pero es que la Navidad es de origen pagano. Jesús no nació el 24 de diciembre. Además, el 25 de diciembre se celebra, es la celebración al Dios Sol. Así que reunirnos en Navidad es del diablo, es paganismo. Pero mis hermanos, mire, con este mismo razonamiento, entonces si nosotros, por ejemplo, nos reunimos el día que cae el día de las brujas, el día de Halloween, el día de tantas fiestas, y ese día nos reunimos nosotros, ¿cierto?, para orar, para predicar la palabra de Dios, para reprender tantos espíritus demoníacos. Entonces, por eso, por reunirnos ese día, entonces también nos convertimos en paganos. Esa reunión se convierte en una reunión pagana porque cayó el día de Halloween, por ejemplo. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Sería una reunión de demonios entonces? Esto, mis hermanos, es legalismo. Esto es tontería. Fíjense, por ejemplo, lo del diezmo, que es uno de los temas bien polémicos, ¿verdad? Que el diezmo, dicen, el diezmo era de la ley de Moisés, y como ya no estamos en la ley, entonces ya no hay que diezmar. Pero mis hermanos, resulta que el diezmo se practicaba mucho antes de la ley de Moisés. ¿Y saben quiénes comenzaron a practicar, o quiénes practicaban el diezmo? Las culturas paganas. Ellos daban un diezmo a sus deidades en la antigüedad, las culturas paganas, mucho antes de que se hablara de la ley de Moisés. Entonces, mis hermanos, cuando un día llama Dios a un caldeo llamado Abraham, y después de que Abraham vence en una batalla, Abraham entonces, ¿sabe qué hace Abraham? Da unos diezmos a Dios. ¿De dónde sacó esa idea de Abraham? El paganismo, porque ya existía eso. Él dio los diezmos a Dios. Entonces la pregunta es, ¿Dios por qué recibió los diezmos? ¿Los aceptó? Si era de origen pagano. ¿Sería que Dios entonces se paganizó? No, mis hermanos, no. No es sano razonar, pensar o juzgar de esa manera. Ahora, porque algunos le den sus ofrendas, sus diezmos a los dioses falsos y paganos, entonces por eso nosotros no le vamos a dar las ofrendas, las ayudas, los diezmos al Dios verdadero. Es algo totalmente diferente, mis hermanos. Miren, otro ejemplo. La palabra gracia. Recuerden que dice Pablo, somos salvos por gracia. ¿Saben ustedes que ese concepto de gracia, mis hermanos,
era un concepto también pagano, usado por los paganos. En la antigüedad los faraones del paganismo acostumbraban a usar ese término de gracia, ¿saben para qué? Para ellos mostrarse muy bondadosos con el pueblo. Entonces, una vez al año, por ejemplo, ellos decían, bueno, en este año vamos a salvar por gracia a un bandido, el que el pueblo elija. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Barrabás? ¿Recuerdan? Barrabás era un ejemplo de gracia, porque era costumbre para esos césares que un día al año ellos tomaban un bandido de la cárcel y decían, vamos a perdonarle a este bandido que está ahí durmiendo, vamos a perdonarle la vida por gracia, porque yo soy el César y tengo el poder de salvar la vida de una persona. Fíjense, ¿qué hizo Pablo después de unos años? Tomó ese concepto de gracia, ¿verdad? Y lo aplicó a la salvación. La pregunta es entonces, si usted está en contra de todas esas tradiciones y costumbres, entonces no acepte la gracia del Señor porque es de origen pagano. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cómo a veces nosotros estamos dándole un enfoque diferente a las cosas. Ustedes saben también que, por ejemplo, la circuncisión que Dios ordenó al pueblo judío ya era practicada mucho antes de que Dios ordenara la circuncisión. La aplicaban algunos pueblos paganos, la circuncisión. O sea, de origen pagano, ¿verdad? La pregunta es, ¿será que Dios se paganizó? De ninguna manera. Ahora, no estoy diciendo que podemos cristianizar todo. Bueno, estamos hablando, mis hermanos, de aquellas tradiciones o costumbres que violentan o que tergiversan la palabra de Dios, que agreden la palabra de Dios. Ahora vamos a ir, como dice aquí, directo al grano. ¿En qué se tergiversa la palabra de Dios? ¿En qué se violenta la palabra de Dios? ¿En qué se tuerce la palabra de Dios? ¿En que los cristianos nos reunamos en la Navidad? ¿En qué afecta la palabra de Dios? ¿En qué lo hace? ¿En qué lo va a violentar? Que nos reunamos, nos divirtamos sanamente, compartamos con nuestras familias, nos comamos un ponquecito, un tamalito, un pedacito de pavo, un pedazo de pernil, estemos allí contentos, oramos, pasamos un tiempo alegre. La pregunta es, ¿en qué estamos violentando la palabra de Dios? ¿En qué se tergiversa la palabra de Dios? ¿En qué? En que estemos, repito, allí reunidos un tiempo alegre con nuestras familias. ¿En qué? Recuerden otra vez, surge el recalcitrante, pero es que el 24 de diciembre otra vez, no nació Jesús. Eso es una celebración pagana porque el 25 es una celebración para un Dios pagano. La pregunta, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre 25, 26, 27? ¿Será que un día es más santo que otro? ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? Aquí, por ejemplo, tenemos por costumbre, repito, tenemos por tradición celebrar el cumpleaños de las personas una vez al mes, al fin de mes, ¿verdad? ¿Qué malo tiene eso y qué malo tiene eso? Ah, pero es que Tito no nació en diciembre, pero se lo celebramos en enero, el cumpleaños, ¿verdad? ¿En qué está afectando eso la palabra de Dios? ¿En qué la violenta? ¿En qué la tergiversa, mis hermanos? No, estaremos entonces paganizando los cumpleaños. Miren, el hecho de que algunas personas tuerzan el concepto de la Navidad, que la conviertan en mercadería y burdelería, pues mis hermanos, eso no hace que la Navidad sea pagana. Ahora, ¿de dónde nació esa tradición? No se sabe con exactitud. La Biblia no dice, no habla nada al respecto. ¿De dónde surgió esa tradición? ¿De dónde nació esa tradición? Tal vez comenzaron a reunirse ese día algunos y después se convirtió en costumbre, se convirtió en tradición. Pero, ¿qué importa eso? Lo importante es que nació, ¿cierto? Lo importante es que Dios vino a este mundo, que Jesús nació, eso es importante. Que lo celebremos un día o otro día, mis hermanos, rápido. ¿Eso en qué tergiversa la palabra de Dios? ¿En qué violenta la palabra de Dios? Si la Biblia no dice nada al respecto. No dice nada al respecto. Lo mismo, por ejemplo, de la Semana Santa. ¿Dónde dice la Biblia que debemos celebrar la Semana Santa? ¿Dónde dice? En ninguna parte.
La Biblia no dice que debemos celebrar la Semana Santa, tampoco dice que no debemos celebrarla. Si usted la celebra o si no la celebra, ¿cuál es el problema? Nosotros, por ejemplo, tenemos por costumbre no reunirnos en Semana Santa. Ahora, ¿eso nos hace paganos? ¿O el hecho de no reunirnos nos hace menos santos que otra iglesia que sí se reúne en Semana Santa? Para nada, ¿verdad? Es costumbre, es una tradición, mis hermanos. La Biblia no nos enseña, repito, no habla absolutamente nada de la Semana Santa, de reunirnos o de no reunirnos. Esa, mis hermanos, tendencia, esa costumbre del cristianismo o de algunos cristianos legalistas de paganizar todo. Todo es pecado. ¿Qué vamos a hacer con alguien, por ejemplo, que sus papitos, tal vez por ignorancia, por desconocimiento, le pusieron el nombre Damián? Significa demonio, sino ¿qué hacemos con Damián? Entonces, ¿se va para el infierno porque le pusieron Damián? Bien, yo conozco personas que tienen apellido Ladrón. Yo conocí Juan Ladrón, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con Juan Ladrón? Que va para el infierno porque apellido pagano. Los que tuvieron el privilegio de ser llamados Judas, por ejemplo. ¿Qué hacemos con los Judas? O sea que para que Damián, para que Judas, para que Ladrón se vayan para el cielo, ¿tienen que cambiarse el nombre? No, ¿verdad? Es absurdo, es totalmente absurdo. Absurdo. ¿Qué hacemos con los que se han casado por la Iglesia Católica? ¿Es válido ese matrimonio? Por supuesto que es válido, ¿verdad? El matrimonio es una institución de Dios, no le pertenece a ninguna iglesia, a ninguna denominación. Es una institución de Dios, Dios mismo la creó. No es el monopolio de ninguna iglesia. Es Dios, mis hermanos, algo que Dios creó, se inventó, no lo hizo, no lo inventó nadie. De nadie. Dicen algunos, no, pero es que yo quiero una verdadera boda cristiana. Pregunto, ¿cuál es la verdadera boda cristiana? No, pues como dice por ahí en la Biblia. ¿Pero cómo dice en la Biblia? No, pues por ahí debe decir en alguna parte, pero yo quiero una boda verdadera, una boda cristiana. ¿Qué dice la Biblia de cómo debe ser la boda cristiana? ¿Cómo debe ser la boda verdadera? ¿Cómo debe ser? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Cierto? No encontramos, ¿verdad? Por ningún lado encontramos cómo dice la Biblia que debe ser la verdadera boda cristiana. Ah, pero es que yo no quiero anillo porque el anillo es de origen pagano. ¿Qué culpa tiene el pobre anillito? ¿No? ¿Qué culpa tiene que algunas civilizaciones lo usaron de una manera pagana? ¿Qué culpa tiene el anillo? ¿Por qué tenemos nosotros que paganizarlo? Miren, en un país de Centroamérica dicen que hacen el pan más rico que dicen que existe en el mundo. ¿Sabe cómo se llama el pan? Se llama pan de muerto. Ese es el nombre que le pusieron alguna vez, ¿cierto? Ahí enseñan que todos los cristianos no pueden comer pan de muerto porque es pagano. Otra vez, ¿qué culpa tiene el pobre panecito que le pusieron ese nombre tan feo, verdad? ¿Qué culpa tiene? Pero entonces el que coma pan, entonces también se condena porque es pan de muerto. Ah, es que yo tengo que casarme de blanco, como dice la Biblia. ¿Dice la Biblia que debo casarme de blanco, las mujeres? ¿Dónde dice eso, verdad? No, pero es que tiene que ser de blanco. Pregunto, si se casa de morado, de rojo, de negro, entonces ¿deja de ser virgen por eso? ¿Será que la virginidad tiene que ver con el color? Pues bueno, debería ser, ¿no? Pero no dice nada al respecto de la Biblia de eso. De cómo debe casarse, de cómo ser una boda cristiana verdadera. No dice nada al respecto, mis hermanos. Ahora, los 7 días de la semana, ¿de dónde vienen? ¿Saben? Lo usaban los paganos, los tomaron de los astros, ¿verdad? Lunes, ¿de dónde viene? Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y domingo, ¿qué? Domingo de sol, del sol. Ahí están los días de la semana. Nombres que paganos, ¿cierto? Paganos. Y entonces, ¿qué hacemos con los días de la semana? ¿Cómo hacemos con ellos? ¿Y qué decir de las ropas, verdad?
Es que la mujer no debe usar pantalones porque el pantalón es prenda de hombre. Pregunto, ¿se usaban pantalones en la antigüedad? No se usaban pantalones, pero no existían los pantalones. No existían. Entonces, ¿por qué? Es que el pantalón es de origen pagano. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que por ejemplo, las gorras, las camisas, los tenis, las correas, fueron creadas para el hombre? Son prendas de hombre. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué tenemos que satanizar solamente los pantalones? ¿Por qué solo los pantalones? ¿Por qué las otras prendas no? Que también supuestamente son de hombres. Eso se llama, ¿saben qué se llaman tabúes? Pero es que el pantalón muestra mucho las curvas de las mujeres. Y pregunto, ¿y los vestidos no? ¿Un vestido apretadito no muestra las curvas? Ahora, si encontramos una abuelita de 80, 90 años que ya no tiene casi curvitas, entonces, ¿qué más no tiene que usar pantalón? Allá no hay disculpa, ¿verdad? Fíjense que son solamente disculpas. Porque aquí tiene una abuelita de 100 años, ¿qué curva va a mostrar? Ya se le quedaron por allá atrás, hace tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos que satanizar solamente esas cosas, verdad? Solo los pantalones. ¿Cómo ubicarnos, mis hermanos? ¿Cómo ubicarnos entonces en este mar de problemas, de discordias, de polémicas? ¿Cómo ubicarnos? La Biblia nos manda cómo podemos ubicarnos. Vamos a ir a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 14. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Aquí, este texto que vamos a leer, pues está direccionado a las comidas, ¿verdad? Pero es lo mismo, porque es la misma polémica, costumbres, comida, que no coma esto, que no se ponga aquello. Entonces, esto se aplica también para las tradiciones. Bien, verso 14, verso 1 dice, recibid al débil en la fe. Ahora, preguntémonos entonces, ¿qué es débil en la fe? ¿Qué es una persona débil en la fe? Es aquella persona que le da más importancia a las cosas secundarias, a las cosas externas, como los fariseos, ¿recuerdan? Le dan más importancia a la doctrina de hombres, al mandamiento de hombres, que la misma palabra de Dios. Y eso tenemos en todas las iglesias. Hay débiles en la fe, que están dándole más importancia a cosas secundarias y haciendo a un lado o invalidando el mandamiento de Dios. Dice, recibid a esa persona, dice, recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, o sea, no para pelear con esas, o sea, no lo recibo aquí para ponerme a pelear con él, ¿verdad? Para poner a restregarle la Biblia en la cara. Porque dice, uno cree que se ha de comer todo. Es decir, alguien dice que se puede celebrar la Navidad. Recuerda, aquí vamos a aplicarlo a la Navidad, porque se aplica para todos. Dice esa persona, dice que se puede celebrar la Navidad. Otro que es débil come legumbres, es decir, otro que es débil dice, no, la Navidad no se puede celebrar porque eso es pagano, eso es del diablo. No hay que celebrar la Navidad. ¿Ves? Otro dice, el que come, o sea, el que celebra la Navidad, no menosprecie al que no come, o sea, al que no celebra la Navidad. Y el que no come, no juzgue al que come. El que celebra la Navidad, no juzgue al que no celebra la Navidad. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ahora, mis hermanos, ¿cómo manejar estas situaciones? Pues muy sencillo, ¿verdad? Si para ti el celebrar la Navidad no es malo, si tú crees, estás convencido que celebrar la Navidad no es malo, pues celébrala. Celebra, ¿verdad? Reúne con tu familia, repito, eso sí, sanamente, ¿verdad? Siempre teniendo presente, siempre recordando, mis hermanos, que el motivo principal de la Navidad no es el trago, ¿no? Ni los regalos. Es la venida del Hijo de Dios. Ese es el motivo principal, es la motivación principal. Esa es la verdadera Navidad, la venida del Hijo de Dios a este mundo.
Ahora, si tú tienes eso claro, ¿verdad? Tienes eso perfectamente claro, pues reúnete con su familia, repito, diviértete, pase un tiempo alegre, coma ponqué, coma pavo, coma pernil, ¿verdad? Ahora, si tú crees, si tú estás convencido que la Navidad es mala, que es pagana, pues sencillo, no la celebres. Vete a dormir a las 7 de la noche y punto. Pero no critique, no juzgue, ¿verdad? A los que están allí reunidos celebrando la Navidad. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Si para ti esto es muy difícil de entender, si eres débil en la fe, dice aquí, no la celebre y punto, vas a dormir. Ore y punto, y se acabó el problema. El problema surge cuando el que es débil, el que no celebra la Navidad, comienza a juzgar al que celebra la Navidad. Ah, es que esos paganos, mire, los hijos del diablo, celebrando la Navidad, ese es un día pagano. O el otro, al contrario, ah, mire, tipo así se dormir temprano. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está con nosotros aquí celebrando la Navidad? Cada quien, repito, cada quien dice, actúe de acuerdo a su creencia, a lo que él crea que es lo correcto. Es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios, mis hermanos. Verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, ¿verdad? Para nosotros como cristianos todos los días son santos, todos son iguales. Para otros, es que un día especial. Para otros, la Semana Santa es especial. Yo recuerdo, y todos recordamos, ¿cierto? En épocas pasadas, en Semana Santa, viernes, jueves y viernes santo, mis hermanos, ¿cierto? Quietico, ¿cierto? Todo es pecado. Entonces, esperemos que termine el jueves y el viernes santo y ya, sábado, domingo y lunes, se acabó, ¿verdad? Ya no es santo. Todo es pecado, ¿verdad? Así son algunos. Los cristianos, mis hermanos, creemos que todos los días son santos, todos los días son del Señor y todos los días, mis hermanos, nuestro comportamiento, nuestras actitudes deben ser correctas delante del Señor, porque todos son santos. Miren, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Sencillo, ¿verdad? Lo hace muy sencillo Dios. Repito, si usted está convencido que es malo, pues no lo haga. Si usted está convencido que no es malo, pues hágalo. Hágalo. Si usted celebra la Semana Santa, está bien, lo hace para el Señor. Si usted considera todos los días iguales, no hay problema. Para el Señor lo hacemos, dice. Dice el verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, recuerden, todo es para la gloria de Dios. Pastor, ¿será que puedo ir a la discoteca? ¿No he escuchado eso? ¿Puedo ir a una discoteca? Yo no soy Dios, no me pregunte a mí. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que haga, hacedlo para la gloria de Dios. Si usted cree que ir a la discoteca es para la gloria de Dios, hágalo. Si usted cree que no está agradando a Dios con eso, no lo haga, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Pastor, ¿puedo ir a tal lugar? ¿Puedo ir a tal sitio? ¿Puedo vestirme de esta manera? ¿Puedo vestirme de esta otra manera? Recuerden, pregúntele a Dios. Si usted se viste de una manera y esa manera de vestir usted cree que está agradando a Dios, pues hágalo. Ahora, si tiene el Espíritu Santo de Dios, Él le va a decir si la mejor forma de vestirse es para agradar a Dios. Pero no coloquemos cargas, mis hermanos, cargas sobre otros, cargas que ni siquiera nosotros mismos podemos cargar. Cada uno dice, esté plenamente convencido de lo que hace. Si usted quiere tener la certeza
que lo que usted va a hacer o va a practicar es correcto, pues usted pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Muchos dicen, es que Dios me dijo. Pero resulta que esas personas nunca oran, nunca leen la Biblia y la pregunta es, entonces, ¿cómo Dios les va a decir algo? ¿Cómo? ¿Cuál Dios les estará hablando? Si nunca oran, nunca leen la Biblia. Si usted quiere tener la dirección de Dios, la guía de Dios, usted tiene que hablar con Dios, ¿verdad? ¿Qué es hablar con Dios? Orar, ¿verdad? Leer su palabra, que es lo que Dios tiene aquí para nosotros. Aquí está la palabra de Dios, mis hermanos, es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no ora, ¿cómo quiere que Dios le guíe? ¿Cómo quiere que Dios le direccione? ¿Cómo quiere que Dios le enseñe? Que le lleve a hacer lo que es correcto, ¿cómo? Si no tiene ninguna comunión con Dios. Mis hermanos, recuerden, si tú quieres, como conclusión, si tú quieres reunir, si tú quieres celebrar la Navidad, reunirte con tu familia, pasar un tiempo alegre, contentos, comer pavo, pernil, arreglar tu casa, hazlo. Si eso te choca, si eso te incomoda, si crees que eso es malo, no lo hagas, acuéstate temprano y ya pasó el problema, ¿verdad? Pasó el problema. No hay que pelear por eso, no hay que agarrarnos de las mechas por eso, ni distanciarnos de nuestras familias por esas cosas, no. Sencillamente cada quien actúe como el corazón le dicte. No tratemos de esclavizar a otros, de juzgar a otros porque hacen cosas que nosotros no hacemos o no hacen cosas que nosotros hacemos, porque esa es la otra, ¿verdad? Hay personas que quieren que los demás hagan como yo hago, que ellos actúen como yo actúo, que piensen como yo pienso. Y no es así, mis hermanos, no es así. A veces juzgamos, murmuramos, recriminamos, mandamos para el infierno a personas que porque hacen de pronto algo que yo creo que es indebido. Bueno, de hecho puede ser indebido, pero recuerden, todos nosotros cargamos, ¿cierto? Con nuestras cositas ahí a las costillas todavía. Algunos luchan con las mentiras, otros tal vez luchan con un vicio, luchan con las malas vocabulario, por ejemplo, otros luchan con murmuración, otros con juicio, otros con crítica. Todos mis hermanos tenemos nuestras cositas al hombro. Pero a veces queremos mandar a los demás para el infierno y nosotros para el cielo. Preocupémonos, mis hermanos, preocupémonos cada uno por nuestras debilidades, porque todos las tenemos, todos las tenemos. Miren lo que dice aquí. En Romanos 14 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice aquí, si todos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo, todos. O sea, no nos preocupemos por el hermanito que está un poquito desviado, no se preocupe por eso, no se preocupe por él, que un día va a tener que dar cuentas al Señor, ¿verdad? Preocupémonos por nosotros mismos, que también vamos a estar un día ya en la presencia del Señor. Eso es lo que nos debe preocupar. Allá no vamos a decir, mire Señor, si mire aquel lo que estaba haciendo. El Señor dice, ese no es su problema, ¿verdad? Ese no es su problema. El problema es usted, lo suyo, ¿verdad? A él déjeme lo que yo, también le va a llegar su día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice aquí, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Nadie se va a escapar. A veces pensamos es que Dios no se da cuenta de lo que está haciendo allá el hermano, durmiendo en la silla, ¿vea? ¿No se da cuenta? Claro, Dios se da cuenta que está durmiendo, Dios se da cuenta. No crean que es que... Preocupémonos por lo nuestro, los demás, repito, los demás. Va a haber quien le juzgue el día final, ¿verdad? Así que mis hermanos, espero que esta enseñanza pues haya sido de bendición. Yo sé que tal vez la mayoría de personas aquí tienen muy claro este concepto de la Navidad, pero si hay alguien que no lo tiene claro, pues recuerden cuál es la recomendación de Dios. No la celebre, ¿verdad? No la celebre. Si cree que esto es, si usted está convencido que eso es malo, pues no lo celebre. Cuéstase tempranito y listo, no hay problema, no vamos a pelear por eso, ¿verdad?
Amén, mis hermanos, pongamos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es esa lámpara que alumbra, que ilumina nuestro caminar, Señor. Tu palabra, bendito Dios, nos guía, nos orienta. Tu palabra, Señor, nos lleva de tu mano por el camino correcto, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada vez, Señor, que tú traes lucidez a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor. Y gracias, bendito Dios, Padre Santo, por permitirnos poder discernir, Señor, lo correcto, Señor, poder discernir, Señor, tu palabra, bendito Dios. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a poder dar, Señor, la prioridad correcta a tu palabra, Señor. A no añadir, Señor, a no poner mandamientos de hombres a tu palabra, Señor. Porque tu palabra, bendito Dios, siempre debe estar, Señor, por encima de cualquier circunstancia, de cualquier pensamiento, de cualquier argumento, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oro, bendito Dios, también por cada personita, Señor, que está en este lugar, cada personita que nos pueda ver a través de los medios, del internet. Oro, bendito Dios, para que tú les permitas, Señor, a ellos cada día, Señor, conocer más y más de ti, Señor. Permíteles, bendito Dios, que tu Santo Espíritu, así como un día alumbró, iluminó nuestro corazón, nuestro entendimiento, también pueda, Señor, abrir esa mente espiritual, esos oídos espirituales, y puedan, Señor, entender y aceptar que solamente tú, Jesús, eres la única respuesta, Señor. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tal vez muchos han estado buscando caminos diferentes, verdades diferentes, pero hoy, bendito Dios, tu palabra nos enseña, tu palabra nos recuerda que tú eres la única verdad, que tú eres el único camino y que tú eres la vida, Señor. Ruego, Padre Santo, para que la luz de tu Santo Espíritu pueda hoy iluminar, abrir el entendimiento, el corazón, Señor, de tu pueblo o de cada personita, Señor, que esté en este lugar, que esté escuchando este mensaje, y pueda, bendito Dios, poder comenzar a disfrutar lo que una vez nosotros recibimos de ti, tu evangelio, tu salvación y tu Santo Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. A ti, Señor, sea toda la honra, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.